Buen día, soy Nicolás Sampaio Álvarez, docente en formación de la Escuela Normal número 2 de Nezahualcóyotl, del segundo grado, grupo 2. Para iniciar este video, quiero hablar sobre una situación que actualmente está presente en todo el mundo y que paralizó todas las actividades y trabajos. Una pandemia que lamentablemente nos ha causado a millones de personas alrededor del mundo un desajuste a una normalidad que estábamos acostumbrados. Hablando como docente en formación, nuestras actividades y clases se llevaron al seno familiar, en donde a pesar del repentino cambio se fueron acoplando las clases y se utilizaron plataformas digitales que nos ayudaron a continuar con el aprendizaje a distancia. De tal forma que las actividades en formación se dieron en un ambiente virtual, ante la necesidad de seguir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, centro mi atención en el eje ayudantía en el aula de clase como responsable de la conducción de algunos contenidos de enseñanza. Cabe mencionar que el presente curso nos ha proporcionado herramientas que nos ayudarán a nuestra formación como docentes, ya que implican el diseño de estrategias con una relación a lo metodológico, a lo teórico, a lo didáctico, lo técnico y lo socioemocional. Todo esto impactando en la enseñanza-aprendizaje para los alumnos de educación básica. Asimismo, seamos capaces de emplear el diseño y aplicación de planeaciones didácticas de acuerdo con el plan y programa de estudios, teniendo como propósito alcanzar los aprendizajes esperados del grado asignado. Esto nos ha llevado a tener una visión del trabajo que se realiza durante el periodo de prácticas, ya que me ayudó a poder conocer y mantener una comunicación directa con el docente titular, para que se pudiera tener un panorama acerca de los enfoques, métodos de enseñanza, recursos didácticos, formas de evaluación, el desarrollo socioemocional de los alumnos, entre otros. Asimismo, se proporcionaron contenidos para las materias de español, matemáticas, ciencias naturales y geografía para la primera y segunda jornada, en donde para la primera jornada en la materia de español se vio el tema de la carta personal y el sobre, donde tenían que identificar elementos tanto de la carta personal como del sobre. Asimismo, se profundizó en el tema de volumen de los prismas, donde tenían que verificar e identificar cada uno de los elementos de un prisma y a su vez realizar ejercicios relacionados con el volumen de los mismos que venían en su libro de matemáticas. Por último, se vio en la materia de geografía las actividades económicas, donde tenían que revisar conceptos y en qué consistía cada una de estas actividades económicas. Para la materia de español, en la segunda jornada se vio las figuras retóricas en los poemas, donde a su vez se tenía que conocer el concepto de una figura retórica y cada uno de sus elementos, como es la metáfora, la hipérbole, entre otros. Para esto se utilizó una tarea especial donde tenían que elaborar un pequeño fragmento de poema utilizando estas figuras. Para la materia de matemáticas se utilizó el mínimo común múltiplo y común divisor, en donde se tenía que verificar cada uno de sus conceptos, en qué consistía y cómo se resolvía tanto el mínimo común múltiplo como el máximo común divisor. Para esto se llevó ejemplos para hacer más fácil y práctica la clase. Al final se elaboró una tarea para retomar el contenido. Y por último se llevó el tema en ciencias naturales de la evolución de los seres vivos, en donde los niños tenían que identificar cómo ha evolucionado el hombre y los seres vivos en su entorno. Teniendo en cuenta cada una de estas actividades que fueron desarrolladas conforme a los contenidos que me proporcionó mi docente titular, podemos tomar en cuenta nuestro eje que al principio se mencionó, que fue la ayudantía en algunos contenidos de enseñanza, que el docente en formación es un auxiliar para el docente titular, el cual va a ayudar en tanto a las actividades realizadas en la forma de evaluación y en la conducta de los niños. Esto bajo la supervisión del docente titular.